Adelante, alguien me parece que ha levantado la mano. Sí, adelante, Kiara. Doctora, sí, levante la mano para poder exponer, nosotros Ah, comenzar. por favor, ahí está. Sí. Ya, ahí compartan. Tomen nota, por favor. Hoy en día el grupo 1 va a exponer. ¿Se puede visualizar? Por favor, confirme. Ahora sí Se se ve puede muy visualizar. bien. Sí se ve. Adelante. Ok, buen día con todos. Hoy hablaremos sobre las reacciones metabólicas de la fase 1 del metabolismo. Como integrantes tenemos Centeno Lidia, Quincho Roxana, Huatuco Diego, quien les habla, Reyes Rosemary, Vera Mendy Brandon y Yana Liz. Siguiente diapositiva. Como introducción, en el metabolismo del fármaco, pues este va a sufrir la biotransformación, donde se divide en dos fases. La fase 1, donde participa el citocromo P450, y la fase 2. A nosotros nos tocó la fase 1. Bueno, en total esto consiste que en un proceso de destoxificación va donde el fármaco pasa por un conjunto de modificaciones químicas para así obtener el metabolito primario que este tiende a incrementar su solubilidad en agua con el objetivo de facilitar su eliminación. Entonces, los procesos de metabolización se realizan en el hígado, pero también en la mucosa intestinal, en los pulmones, riñones o plasma. Esto tenemos que tener en cuenta que las mayores concentraciones enzimáticas que nos van a ayudar se encuentran en el tubo gastrointestinal. Por ejemplo, pues, en un órgano del hígado, ¿no? En este caso hablaremos de la fase 1 del proceso metabólico. En esta fase se crean grupos polares que a través de las reacciones enzimáticas de oxidación, reducción o hidrólisis, pues con el fin de volverlos más solubles en agua y así facilitar su eliminación. En la siguiente diapositiva hablarán más sobre el citocromo P450 y las demás reacciones. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el citocromo P450. Como ya dijo mi compañero, el metabolismo van a ser un conjunto de procesos en el cual va a estar como actores principales las enzimas, ya que van a favorecer la rapidez en la producción o degradación de sustancias. En este caso, el citocromo P450 no es solo una enzima, sino que es una familia de hemoproteínas, que quiere decir que tiene un grupo prostético hemo, presentes en numerosas especies, ya sean animales o en seres humanos. Eh, y como ya dije, como es una familia, se va a categorizar según familia, subfamilia y gen individual, como ven en la imagen. En la familia va a estar con números, ya sea 1, 2, 3. Subfamilia va a estar en letras, ya sea A, la B, la C o la D. Y el gen individual. Y bueno, en cuanto al nombre de estos citocromo P450, va a deberse, por ejemplo, en familia se va a categorizar según, por ejemplo, en aminoácidos, que es en cuanto a su estructura, ¿no? Son similares en un 40%. Y abajo en la imagen podemos observar diferentes citocromo P450, en el cual el citocromo, ¿no?, que va a, a estar más en cuanto en porcentaje, el citocromo P3A4 o el citocromo P3A5 en un 36% en el metabolismo de los xenobióticos. Siguiente.
Bueno, y cabe destacar también el citocromo P450, son más de 2000 isoformas, y también a nivel de, ¿y cuál es la finalidad? ¿No? Es el principal responsable del metabolismo oxidativo de los xenobióticos. Bueno, ¿qué son xenobióticos? Son sustancias, ya sean fármacos o cualquier sustancia que ingresa al organismo y que va a interactuar con ello. En este caso, el citocromo participa en el proceso oxidativo, ya que va a utilizar una coenzima, el NADPH, y un electrón, en el cual mediante reacciones, mediante el citocromo P400 reductasa, se va a convertir el NADPH en formacil mono, ¿cómo se llama? Me olvido el nombre. Y se va a convertir en FAT. Y esto, mediada por la enzima citocromo P450, va a ingresar oxígeno, va a eliminar agua. Como ya dijo mi compañero, el objetivo principal, ¿no?, de esta enzima va a que la sustancia se vuelva más hidrosoluble para que pueda facilitar su eliminación en el organismo. Y acá vemos, ¿no?, en la imagen, el citocromo P450 en cuanto a tiene un mayor, actúa, ¿no?, es un actor principal en esta reacción oxidativa. Bueno, presenta una enorme versatilidad funcional, como ya dije, además de ser catalizador, interviene fundamentalmente en reacciones de oxidación. Bueno, también es capaz de catalizar reducciones, hidrataciones o hidrólisis, ¿no? Va a continuar mi compañera el proceso de la fase 1, oxidación. Continuando con la exposición. La oxidación. En sí, la oxidación es la ganancia de oxígeno o la pérdida de un hidrógeno por acción de las oxidasas, ¿no? De acuerdo a ello, en sí, ¿dónde se producen las reacciones de oxidación? En sí se producen preferentemente en la fracción microsómica del hígado y de otros tejidos, en la cual también en menor grado, ¿no?, en la mitocondria. Los sistemas de enzima de oxidación están ahí los microsomales y los no microsomales, ya que las oxidaciones microsomales son catalizadas por oxidasas ligadas a las membranas del retículo endoplasmático liso de las células hepáticas, en la cual, con ayuda del citocromo P450, ¿no? En el proceso en sí de la oxidación del ion hierro 3, en sí se produce ion de hierro 2, y la NAD del citocromo P450 actúa como un transportador de electrones desde el NAD al citocromo P450, en la cual este sistema enzimático sí facilita la transferencia de los electrones, en la cual las oxidaciones no microsomales en sí cataliza por sistemas enzimáticos diferentes al del citocromo P450, ¿no?, en la cual ocurre principalmente en los alcoholes deshidrogenasa y en el compuesto de algún tipo de compuesto, ¿no? Y también participa el aldehído de deshidrogenasa. Siguiente, por favor. Como mencioné, dentro de los microsomales está la oxidasa de función mixta, citocromo P450, en la cual la concentración más alta de las enzimas del citocromo P450 en sí implica, ¿no?, en la biotransformación del xenobiótico, en la cual se encuentra en el retículo endoplasmáticos, pero en sí estas enzimas en sí están presentes en su gran mayoría de los tejidos, en la cual todas ellas son proteínas que contienen el grupo hemo, ¿no? En sí, las reacciones básicas catalizadas al citocromo P450 en sí es la monooxigenación de un sustrato con un átomo de oxígeno, en lo cual el otro átomo de oxígeno en sí se reduce a agua mediante los equivalentes reductores procedentes del NAD.
Durante la catálisis, el citocromo, el 450 en sí no interactúa en sí directamente con el NAD o el NAD, ¿no? Por ejemplo, en este recuadro se muestra en sí el ciclo de catalítico del citocromo P450, en la cual abarca en sí la activación del oxígeno, y la parte final en sí consiste en la oxidación del sustrato, en la cual así, trae consigo la sustracción de un átomo de hidrógeno o de un electrón de sustrato, seguido así de una reentrada, ¿no?, del oxígeno, en la cual es conocido como una recombinación radical. Después de ello, de la unión del sustrato de una enzima del P450, el hierro del grupo M en sí se reduce y pasa a un estado férrico y al estado ferroso, ¿no?, mediante la adición de un único electrón precedente de la NAD, el citocromo P450 reductasa, en la cual la liberación del sustrato oxidado en sí devuelve el citocromo en sí a su estado inicial. Dentro de la flavina monoxidasa, en sí, el hígado, los riñones y los pulmones en sí presentan uno más monooxigenasa, en la cual que contienen FAT, las cuales oxidan los heteroátomos nucleótidos de nitrógeno, el azufre y el fósforo de diversos xenobióticos. La familia de genes de la flavina monoxigenasa en sí de los mamíferos consta en 5 enzimas fibrosómicas, en la cual requieren el NAD, el oxígeno y en sí muchas reacciones catalizadas, ¿no? De la flamina monoxigenasa también pueden ser el citocromo P450. Dentro de ello muestra el mecanismo en el recuadro del catálisis por la flamina monoxigenasa, en la cual una vez que la molécula de FAT se reduce a FAT, mediante el NAD, el cofactor de NAD oxidado permanentemente unido a una enzima, en la cual el FAC se une a continuación a un oxígeno para formar un peróxido que es relativamente estable. Durante la oxigenación de los xenobióticos así se transfiere el peróxido de oxígeno a un sustrato, en la cual el último paso, el del xilo catalítico, en sí implica la reconversión del FAC en su estado oxidativo y la liberación del NAD, ¿no? Dentro del monoaminoxidasa, en sí intervienen, ¿no?, en la desaminación oxidativa de las aminas primarias, secundarias y terciarias, como la serotonina o algunos numerosos xenobióticos, ¿no? En sí, la desaminación oxidativa de una amina en sí primaria produce un amoníaco con más de un aldehído, mientras que la desaminación oxidativa de una amina secundaria da un lugar a un grupo amina primaria y un aldehído, ¿no? En la cual la monoaminoxidasa se localiza en sí en todo el cerebro y en la membrana externa de los mitocondrias, en la cual el sustrato es oxidativo también por la monoaminoxidasa, en la cual reduce mediante el FAC. En sí, el oxígeno incorporado al sustrato procede del agua, no del oxígeno molecular, en la cual el ciclo catalítico se completa en sí mediante la reoxidación de la enzima reductasa FAT y FAT, ¿no? Por el oxígeno, y por lo que genera en sí un peróxido de hidrógeno. Siguiente, por favor. Dentro de los no microsomales está en el alcohol deshidrogenasa, en la cual es una enzima citolosólica, en la cual que está presente dentro de diversos tejidos, en la cual, como el hígado, ¿no? Los riñones, pulmones, en la cual existen 4 principales clases, ¿no?, de la alcohol deshidrogenasa, en la cual están las isoenzimas de la ADH, de la clase 1, que es el alfa alcohol deshidrogenasa, el beta alcohol deshidrogenasa y la gamma, ¿no?, del alcohol deshidrogenasa, en la cual son los responsables de la oxidación del etanol y de otros alcoholes alifáticos. Y dentro del aldehído, en sí el aldehído deshidrogenasas oxidan en sí los aldehídos para formar ácidos carboxílicos, en sí, utilizando el NAD como un cofactor, en la cual estas quicinas poseen también una actividad esterasa, en la cual las distintas del aldehído deshidrogenasa en sí se distinguen en sí por su secuencia primaria de aminoácidos, sí, por su estructura cuaternaria, a diferencia del aldehído deshidrogenasas 1 y del aldehído deshidrogenasas 2, en la cual reducen específicamente el NAD.
Listo, profesora. Va a continuar mi compañero. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la reducción. Como una definición es la reacción en la que una sustancia obtiene una ganancia de un electrón o electrones. El proceso menos común que la oxidación y conduce con frecuencia a la formación de metabolitos activos. Tiene lugar por intervención de enzimas reductasas que se encuentran en el hígado u otro órgano. Las reductasas catalizan la transferencia de electrones o moléculas orgánicas. Entre los sustratos sabemos que son compuestos con los grupos funcionales, entre ellos está el aldehído, cetona, disulfuro, sulfóxido, nitroso, nitro, óxido de nitrógeno, alqueno y alzo. Siguiente, por favor. Reacciones de reducción. La reducción del grupo carbonilo de aldehídos y cetonas a alcohol primarios y secundarios respectivamente se produce por acción de la enzima alcohol deshidrogenasa y el sistema enzimático de las carbonil reductasas, presente en la sangre y en las fracciones citosólicas del hígado, el riñón y el cerebro, entre otros tejidos. A continuación, mi compañero. Gracias. Reacción de hidrólisis. Es la reacción en la que se van a romper un enlace covalente entre dos subunidades, adicionando una molécula de agua. Aquí se va a agregar un grupo hidroxilo a una subunidad y un átomo de hidrógeno a la otra. En otra reacción también van a participar las hidrolasas, que se van a encontrar ampliamente distribuidas en el plasma y en los tejidos. Según el carácter del enlace hidrolizado, pueden ser las estearasas, glucosídicas y las peptidasas, que se van a convertir en sustancias más polares e hidrosolubles para ser eliminadas. Siguiente, por favor. Esta hidrólisis es un proceso frecuente en el caso de ésteres y amidas. Las enzimas estearasas se van a encontrar fundamentalmente en el plasma e hígado. La hidrólisis de amidas es lenta y se va a producir generalmente en el hígado. Algunos fármacos que van a sufrir estas reacciones hidrolíticas son, por ejemplo, la aspirina, la pilocarpina y el fenobarbital. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la exposición, enzimas responsables de la hidrólisis, tenemos tres: la carboxilesterasa, la amidasa y epóxido hidrolasa. En la carboxilesterasa, en la hidrólisis de los ésteres, tenemos lo que es el ácido carboxílico, ésteres del ácido fosfórico, tioésteres, anhidridos y derivados de amina. En la amidasa se hidrolizan a los derivados de amidas y también catalizan la hidrólisis de los péptidos. Y en el epóxido hidrolasa catalizan la hidrólisis, o sea, la hidratación de los epóxidos. Aquí tenemos la carboxilesterasa, que se divide en dos. Como ya sabemos que la carboxilesterasa 1 está conformada por el éster de ácido carboxílico, el éster fosfórico y el tioéster y el anhidrido, ¿no? Lo cual se encuentra distribuidos por todo el organismo, alcanzando niveles elevados en el hígado, los tubos proximales del riñón, las células intersticiales o de Leyden de los testículos, las células de Clara de los pulmones, los eritrocitos y en el plasma sanguíneo. Aquí se divide en dos, en la colesterasa 2, y se separa lo que es en el grupo amido, ¿no? Que es en el número 5, donde lo cual la hidrólisis catalizada por carboxilesterasa de los ésteres de ácidos carboxílicos, tioéster y ésteres fosfóricos transcurre normalmente a mayor velocidad que la hidrólisis de los derivados del grupo amino, ¿no? Por eso son separados. Y si bien la presencia de estos de grupos retirados de electrones debilita el enlace amídico, facilitando así su hidrólisis, ¿no? La presencia también de sustituyentes alquilos en la proximidad de la amida, por el contrario, estabiliza el compuesto, haciéndolo más refractario a la hidrólisis. Tenemos la referencia y eso sería todo, doctora. Gracias.
Muy bien, agradecemos la presentación y tengo a todo el grupo participando. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de la fase 1 involuntario? Reacciones de la fase 1. Oxidación, reducción, hidrólisis, doctora. ¿Quién contestó? Centeno, doctora. Muy bien, Centeno. Centeno, pero usted es del grupo. Sí, exacto, por eso no, Sí, doctora. no teníamos que responder, pues. No hay problema. Bien, agradecemos la presentación y vamos a invitar al siguiente grupo. Adelante, por favor. Bueno, mi grupo, doctora Cárdenas, grupo 6, vamos a hablar sobre biomarcadores. Doctora, nosotros levantamos primero la mano. Sino que la presentación sería de parte del grupo 4. Sí, eso es que sí. Sí, doctora. Grupo 4 con reacciones metabólicas de fase 2. Vamos a ir en orden de los temas. Muy bien. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre las reacciones metabólicas de fase 2, lo cual el grupo está conformado por María González Franklin, Flores y Suiza, Marín Balbín, Romero Dionisio, Villanueva Blas y el quien se Altamirano Espinal. Siguiente, por favor. Bueno, las reacciones metabólicas de fase 2, o también llamadas reacciones de conjugación, van a ser reacciones o procesos en las que pues, se va a producir, ¿no?, la unión de un metabolito que se ha transformado en la fase 1 con un compuesto ligando endógeno, ¿no?, que se va a producir, ¿no?, al interior del organismo o de una célula. Todas estas reacciones o procesos van a dar lugar, ¿no?, a una sustancia más hidrosoluble. Dentro de los sistemas que intervienen en esta fase, tenemos a las reacciones de sulfatación, acetilación, conjugación con glutatión, conjugación con aminoácidos, la metilación y la glucuronidación. Pues esta reacción de glucuronidación va a ser la más importante, ¿no?, en lo que es la reacción de fase 2. Y es la única que se va a llevar a cabo, ¿no?, en las enzimas microsomales del hígado, ¿no?, ya que pues estas van a catalizar todas las transformaciones metabólicas, ¿no?, en su mayor parte. Estos glucurónidos pues se van a secretar en la bilis y pues posteriormente se van a eliminar en la orina, ¿no? Como lo mencionado, estas reacciones metabólicas de fase 2 son reacciones de conjugación, donde pues el metabolito procedente de la fase 1 se va a acoplar, ¿no?, a un sustrato endógeno, como por ejemplo el ácido glucurónico, el ácido acético o el ácido sulfúrico, ¿no? Todos estos procesos se va a conllevar, ¿no?, a un considerable pues, aumento de la hidrosolubilidad, ¿no? Y pues también por lo general a la disminución, ¿no?, de su actividad farmacológica. Pues el objetivo principal de estas reacciones, de estos procesos de biotransformación, va a ser modificar, ¿no?, el compuesto o sustancia para que sea más fácil, ¿no?, de poder eliminar. Bueno, ahora sí le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes, compañeros. En lo que es la glucuronidación, nos dice que también es conocido como un glucuronósido, que es cualquier sustancia producida por la unión del ácido glucurónico, lo que es a otra sustancia a través de un enlace glucosídico. La glucuronidación, que es la conversión de los compuestos químicos en glucurónidos, también que es un método lo cual los animales lo utilizan para lo que es
ayudarse en lo que es en la excreción de las sustancias tóxicas. Ya también lo que son en los fármacos u otras sustancias que no pueden ser utilizadas como lo que es como en la fuente de energía. En el ácido glucurónico también lo que está unido mediante un enlace glucosídico a la sustancia, y el glucurónico resultante, que tiene una mayor solubilidad en el agua que la sustancia original, que es finalmente excretado por lo que es los riñones. Ya, como segunda reacción tenemos las reacciones de sulfatación, que se dan en el hígado y generan metabolitos altamente hidrófilos, pues son ésteres del ácido sulfúrico. Y las enzimas que están implicadas en ellas son las sulfotransferansas, que utilizan como cofactor al PAPS, que también es un cofactor activado. Es el mecanismo principal de desintoxicación de fenoles y hormonas sexuales. Esta es una reacción menos frecuente que la anterior, ¿no? Porque por las escasas reservas del sulfato que tenemos en el organismo. Aquí tenemos un ejemplo con el salbutamol. En un primer paso, el ion sulfato se convierte en sulfato activo o 3'-fosfato adenosín 5'-fosfosulfato, que es la PAPS, y entonces es transferido al sustrato por una sulfosinasa. El salbutamol es un agonista beta-2 adrenérgico de efecto rápido, utilizado para el alivio del broncoespasmo, ¿no? En el asma, en el EPO. Y además el salbutamol aquí va a reaccionar con este cofactor, que es el PAP, y el grupo sulfato se va a transferir hacia el salbutamol. De pase a mi compañero. Bueno, en la conjugación con glutatión, pues también denominado transpeptidación, son medidas por la glutatión 5-transferasa, una enzima de tipo citoplasmático utilizado como cofactor de glutatión, que es un tripéptido constituido por 3 aminoácidos. La conjugación por glutatión está catalizada por la glutatión transferasa, enzima en la que se conocen 6 isoformas que difieren en cuanto a la especialidad por el sustrato y su distribución tisular. La enzima usa directamente GCH formando tioéteres. Tenemos lo que es el glutatión agregado a lo que es el xenobiótico, ¿no? Que pueden encontrarse recurrentemente en el medio ambiente y suelen ser naturales lipofílicas, formando así la conjugación. Siguiente. Otra de las reacciones metabólicas de fase 2 es la conjugación con aminoácidos, ya que se utiliza únicamente con glutamina o en glicina, y esto produce conjugados que se excretan facilidad por la vía urinaria, pero no biliar. También reaccionan con el grupo carboxilo. En cuanto a la conjugación, también puede consistir en acetilaciones o sulfoconjugaciones, pero los ésteres de sulfato son polares y se excretan fácilmente en la orina, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo acá del ácido salicílico más la glicina da un ácido salíurico. Gracias, decir, me pasa a mi compañera. La acetilación. Bueno, consiste en la adición de un grupo acetilo, dando lugar a un compuesto menos soluble que el original. Esto se lleva a cabo en 3 pasos. Como primer paso, la acetilación de la enzima. Como segundo paso, la fijación del sustrato a la enzima. Y como tercer paso, la transferencia del grupo acetilo desde la enzima al sustrato. Como podemos ver en la diapositiva, es representada por esa imagen.
donde X representa un xenobiótico. Al igual que para otras reacciones de acetilación, el acetil-CoA es el donante de acetilo. Estas reacciones son catalizadas por acetiltransferasas, que están presentes en el citosol de diversos tejidos, particularmente en el hígado. El fármaco isoniazida, usado en el tratamiento de tuberculosis, es sujeto a acetilación. En la acetiltransferasas hay polimorfismo, lo que da por resultado a individuos que son clasificados como acetiladores lentos o rápidos. Los acetiladores lentos están más sujetos a los efectos tóxicos de la isoniazida porque el fármaco persiste más tiempo en la persona. Siguiente. Continuando, tenemos a la metilación, pues que es un tipo de reacción de conjugación más importante, ¿no?, en el metabolismo de los grupos amina e hidroxilo. Su enzima es la metiltransferasa, que emplea, ¿no?, como cofactor activado a la S-adenosilmetionina, ¿no? Pues esta reacción lo que va a hacer es transferir un grupo CH3, que es un grupo metilo, procedente del aminoácido metionina, ¿no?, a moléculas farmacológicas, mediante la intervención de las metiltransferasas presentes en muchos tejidos, ¿no?, como hígado, suprarrenales, cerebro, etcétera, ¿no? Aquí, en esta imagen, pues tenemos un ejemplo de la conjugación con metilación de la norepinefrina y la epinefrina. Aquí, pues, se va a agregar, ¿no?, un grupo metilo, un CH3, al hidroxilo de un fenol, ¿no?, a cualquier amina o a un nitrógeno en un anillo aromático, ¿no?, como se puede observar. Aquí en el grupo amina se le aumenta un CH3, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien, agradecemos la presentación. Y, a ver, un voluntario que sea del grupo, una pregunta sencilla, que levante la mano. Y otro modo que están con la mano levantada. A ver, ¿quién dice yo? 3. Listo, doctora. ¿Corrales? Sí, doctora, ahí está la manito, esa ya lo vi. Muy bien, Corrales. En una palabra. No, dígame. doctora, esto es para presentar. Las manitos se bajaron. ¿Quién estaba antes de mí? No sé si recuerda, doctora. No están atentos, ¿qué pasaron? Ahora le toca al grupo 2. Nosotros, doctora. ¿Está bien? Ya. Sí, doctora, somos el Mientras grupo. van subiendo sus láminas, a ver un voluntario o voluntaria para una pregunta sencilla. Doctora, una consulta. ¿La pregunta va a ser el grupo o nosotros le vamos a hacer al grupo? Yo les voy a hacer la pregunta y ustedes van a responder. ¿Nadie? Doctora, ¿las preguntas son para el grupo o para los que no pertenecen al grupo? Para la voluntaria o el voluntario. 3, 2, 1. A ver, yo, doctora, a ver. Okay. Levanta mi manito, a ver. Ya. Dígame con una palabra, una sola palabra. Sintetice la fase 2. Con una sola palabra. Reyes. 3, 2, 1. Ya, grupo. Son vías de conjugación, doctora. La palabra sería.
Conjugación. Conjugación. Muy bien. Ahora sí, fíjense. Bien, vamos a escuchar al siguiente grupo. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes con todos. Mi grupo, el grupo 2, va a hablar acerca de la bioactivación metabólica. En los integrantes está Corrales Encipali, Ojeda Jaro, Santos Ramírez, Susan Níbal Yoyisato, Pérez Marroquín y Pérez Palomino. En la siguiente diapositiva se mostrará un pequeño concepto acerca del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo para poder entender sobre el tema? Se sabe que es el conjunto de reacciones químicas que tiene un lugar en las células del cuerpo y consta de dos tipos de procesos, que ya sabemos que está por el catabolismo y anabolismo. El anabolismo viene a ser la fabricación de tejidos corporales y reservas de energía. Y el catabolismo responsable de la descompensación de tejidos y de reservas de energía para utilizarla como combustible. Como se muestra en la imagen ahí, el anabolismo viene a ser la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples o sencillas, y el catabolismo viene a ser la degradación de sustancias complejas o sustancias simples o sencillas. En la siguiente diapositiva se muestra ya las consecuencias del metabolismo. Consecuencias del metabolismo. Disculpe, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí. Consecuencias del metabolismo. En cuestión de la activación metabólica, también conocida como la bioactivación, administramos un fármaco inactivo y alguno de sus metabolitos es el que produce el efecto terapéutico, ¿no? En la desactivación metabólica, el fármaco se convierte en metabolitos inactivos. Esto sería más frecuente. En cuestión a la toxicidad, los metabolitos son inactivos para la diana del fármaco, pero estos también son tóxicos para las dianas deseadas. Y en cuestión al cambio de actividad, los metabolitos no interaccionan con las mismas dianas que el fármaco, pero pueden actuar frente a otra, siendo las dos de interés terapéutico. Bueno, ya habiendo mencionado lo que anteriormente a la parte de las consecuencias, la exposición que nosotros tenemos es sobre la bioactivación. Entonces nosotros nos vamos a centrar netamente en la consecuencia del metabolismo, que es la bioactivación o activación metabólica. Ahora sí, a continuación mi compañera pasa a explicar algunos mecanismos que van a sustentar lo que es la bioactivación. Ahora vamos a exponer con lo que es la bioactivación. Tenemos aquí lo que es la fenacetina. Entonces la fenacetina va a formar dos metabolitos o desalquilación, el acetaldehído y el paracetamol en su especie activa. Entonces, si el paracetamol tuviese una baja disponibilidad, nos convendría también administrar la fenacetina, porque se va a absorber mejor y luego en la sangre se va a transformar a paracetamol. Entonces, en este caso, la fenacetina es un profármaco compuesto que tiene mucha biodisponibilidad, pero son inactivos. Con respecto al otro ejemplo que tenemos ahí, que es la imipramina, entonces la forma activa es un producto de la N-desalquilación. Esta no puede atravesar la barrera hematoencefálica, pero la amina terciaria es más lipófila y la atraviesa mejor. Una vez dentro de la pramina se transforma en el fármaco activo. Doctora, bueno, siguiendo con los ejemplos de cambio de actividad, en este caso vamos a hablar de un ejemplo de lo que es la isoniazida, ¿no? Acá se presenta, bueno, que la isoniazida, que es un medicamento que se utiliza para la tuberculosis, por el método de desalquilación, se convierte en la iproniazida, que también se observa, bueno, que cuando sucede esta reacción en los pacientes, además de
mejorar, además de realizar su acción terapéutica, también le mejora su estado de ánimo. Descubriendo por qué, porque la reacción de la tuberculosis se produce también por, aparte de la reacción de la desalquilación, también produce lo que es un efecto de otro mecanismo de hidrólisis, ¿no? Lo que se convierte en la isopropilinacida, que es un inhibidor de la monoaminosidasa que actúa como acción antidepresiva. Quiere decir que en cambio, por lo que se metaboliza prodilócidis, se convierte en un inhibidor de la MAO, actuando como fármaco antidepresivo que se encarga de inhibir la degradación de la serotonina. Siguiente, por favor. Listo. Ahora, bueno, conociendo un poco sobre la bioactivación y todo lo que tiene que abarca todo este tema, bueno, necesitamos saber la importancia de la bioactivación. Entre ellos, bueno, vamos a mencionar dos. Entonces, uno puede ser que en algunos casos puede aumentar la acción del fármaco al transformarlo en un metabolito con mayor efecto, o sea, mayor efecto que la molécula principal. Bueno, esto se puede aprovechar para administrar un agente inactivo. Entonces aquí sale un término llamado profármaco, que se toma de manera inactiva ya dentro de vía hepática o en los intestinos se activa y ahí es donde se convierte en un metabolito activo ya dentro del organismo. Como mencionaba, normalmente esta activación suele ser en el hígado o en los intestinos. Por eso en esta parte se puso una imagen. Y pues acá se explica más o menos lo que es un profármaco. Es un metabolito inactivo que entra y a ser metabolizado por el hígado, que puede ser de hidrólisis, o también en el intestino ya se vuelve un metabolito activo y empieza a realizar lo que es la actividad, ¿no? Y bueno, un ejemplo de profármaco pues es el omeprazol. El omeprazol es un profármaco ya que él mismo no interacciona con la bomba de protones, sino que requiere de la conversión posterior por el medio ácido de su forma protonizada a un compuesto tetracíclico activado. En este caso sería el derivado sulfonamido, que reacciona de forma rápida y irreversible con el sector de la amina de la hidrógeno potasio ATPasa, y ahí es donde genera ya el complejo inhibitorio y hace el efecto de antiácido también. Y pues con respecto a lo que es otra importancia o que se debe tener en cuenta en esto es que los metabolitos pueden ejercer un efecto ya sea semejante o diferente a la molécula principal. ¿Y esto qué es lo que puede causar? Puede ser responsable de una RAM, de una reacción adversa, también toxicidad o incluso interacción con otro medicamento. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las reacciones adversas. Si bien sabemos que las reacciones adversas son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, las reacciones adversas siguen siendo una complicación importante de la terapia con medicamentos. Un grupo de estas reacciones se producen por una exageración del efecto farmacológico del fármaco, y otro grupo llamado reacciones adversas idiosincráticas. No se pueden predecir a partir del comportamiento farmacológico de los compuestos. Los mecanismos exactos de las reacciones idiosincráticas aún no están claros, pero sin embargo se cree que pueden ser iniciados por metabolitos reactivos. Es bien sabido que los xenobióticos pueden experimentar reacciones de bioactivación metabólica que tienen el potencial de causar daño celular. Y un ámbito donde estos acontecimientos repercuten es en los programas de búsqueda de nuevos fármacos. El temor de que este tipo de reacciones pudiesen ocurrir en las etapas tempranas de la búsqueda ha llevado a hacer evaluaciones para detectar a estos metabolitos reactivos desde el inicio de proyectos de investigación, ¿no? Sin embargo, no existe una correlación simple entre la bioactivación de fármacos in vitro y las reacciones adversas a los medicamentos en clínica.
Y este enfoque químico está claramente limitado por el hecho de que no todos los fármacos que pueden sufrir bioactivación por las enzimas que metabolizan los fármacos humanos están asociados con la hipersensibilidad en la clínica, y bioactivación de fármacos no siempre puede ser un paso obligatorio a la hipersensibilidad de los mismos. Siguiente, por favor. Y esas son nuestras referencias, doctora. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación. ¿Susaníbal está? Sí, doctora, ella expuso al final. Sí, al final les puse. Disculpe. Ya, muy bien. Están todos. Vamos a invitar al siguiente grupo. Para mi grupo, Cárdenas. A ver, vamos a ver un ratito. El siguiente grupo es fenómenos de inducción, inhibición. Grupo 5. Mientras van cargando sus compañeros, es importante señalar que para la biotransformación también hay que tener en cuenta factores que pueden modificarlos. Los factores pueden ser propios del paciente, también pueden ser factores factores ambientales o factores de la sustancia. Muy bien. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Bueno, somos el grupo 5. Los integrantes son Aldama Lozano Delia, Calderón Ichifa Stephanie, Camarena Casas Patricia, y nosotros de Inga Gisela, Palomino Razo Yajaira, y quien les habla, Tello Beltrán Yenitza. El tema que vamos a tocar es fenómenos de inhibición e inducción. Bueno, introducción. Los procesos bioquímicos están basados en la actividad de las enzimas, moléculas de proteínas, que están especializadas para poder actuar como catalizadores en el organismo. Asimismo, aproximadamente existen unas 200 enzimas diferentes cuya capacidad de intervención o actividad en cada lugar del organismo debe mantenerse entre unos valores óptimos, para que así los procesos fisiológicos se desarrollen con normalidad. También los xenobióticos tienen una gran importancia. Para ello debemos saber qué son. Es todo compuesto extraño del organismo y tiene procesos como absorción, distribución, metabolismo y excreción. Además, son capaces de modificar, tanto aumentando como disminuyendo las cantidades y las actividades óptimas de ciertas enzimas. Y con ello pueden dar lugar a situaciones, por ejemplo, intoxicaciones. Modificaciones de la actividad enzimática. Las actividades enzimáticas son modificables, es decir, son susceptibles de ser aumentadas o disminuidas. El aumento de actividad o el incremento puede deberse a una activación, que es la estimulación o aumento de la velocidad de reacción, o también una inducción enzimática, que es el incremento del número de moléculas de enzima. Mientras que la disminución de actividad puede deberse por una inhibición. La inhibición puede haber, por ejemplo, puede haber una inhibición de la biotransformación cuando dos xenobióticos son metabolizados por la misma enzima. O también puede deberse a una destrucción, bloqueo o cambios desfavorables del medio. Continuando con la exposición, la inhibición enzimática. La inhibición enzimática es la pérdida de la capacidad metabólica
que representa un isoenzima ante la presencia de inhibidores enzimáticos. Esto es decir que cuando el fármaco objeto sustrato de este isoenzima se encuentra en el sistema enzimático inhibido, esta se va a metabolizar en menor cantidad o lentamente, así aumentando la exposición al fármaco y el riesgo de la toxicidad. Estas pueden ser reversibles y irreversibles. Las reversibles son moléculas que se unen a la enzima mediante interacciones no covalentes, más o menos estables. Pueden unirse a enzimas en el centro activo, como también se pueden unir a lugares específicos para la inhibición. Puede ser antes o después de la unión del sustrato, pero esta va a formar un complejo ternario que es la enzima, sustrato y inhibición. En cambio, en los irreversibles, estas moléculas se unen a la enzima mediante enlaces covalentes con los residuos catalíticos, evitando su función. Estas son principalmente utilizadas en la creación de fármacos y conocen el mecanismo de reacción de las enzimas inhibidas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Acá vemos los inhibidores reversibles, que están divididas en 3 tipos. En la inhibición competitiva, inhibición no competitiva e inhibición incompetitiva. La inhibición competitiva es el inhibidor que se une al mismo sitio que el sustrato, impidiendo la formación del complejo de enzima y sustrato y la formación del producto. Es una molécula también semejante al sustrato de la reacción, por lo que están ligados, por los que los ligandos compiten para unirse al centro activo. Y además la concentración del sustrato elevada impide la unión del inhibidor. En cambio, en la inhibición no competitiva, el inhibidor muestra afinidad tanto con la enzima libre como el complejo de la enzima y sustrato. Este inhibidor se une en lugares distintos al centro activo. El aumento de la concentración del sustrato no evita su unión y produce la disminución de la velocidad máxima, ya que el complejo ternario, que es la enzima, sustrato e inhibición, no genera producto. En cambio, en la inhibición incompetitiva, este inhibidor se une exclusivamente al complejo de enzima y sustrato, en un lugar diferente al centro activo. En presencia del inhibidor, hay una disminución entre la velocidad máxima y la concentración del sustrato que se requiere para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Le paso con mi compañera. Doctora, buenos días. Compañeros, buenos días. Prosiguiendo con la exposición, ahora hablaremos de los principales fármacos inhibidores enzimáticos. Eso nos dice que muchos medicamentos son inhibidores enzimáticos, por lo que su descubrimiento y mejora es un campo de investigación activo en la bioquímica y farmacología. La validez de un inhibidor enzimático medicinal suele venir determinada por su especificidad, la cual es la incapacidad de unirse a otras proteínas, y su potencia, ¿no? Que es su constante de disociación, la cual indica la concentración necesaria para inhibir a una enzima. Una alta especificidad y potencia asegura que el medicamento va a tener pocos efectos secundarios y por lo tanto una baja también en su toxicidad. Siguiente, por favor. Entre los medicamentos que encontramos figuran lo que es la eritromicina. También tenemos al ketoconazol e itraconazol. Tenemos también a la ciprofloxacina y la enoxaparina. Siguiente, por favor. También tenemos a lo que es el cloranfenicol con la isoniazida, al ácido valproico, la cual es el único antidepresivo inhibidor. Tenemos también a la cimetidina, en la cual obvia la ranitidina. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que es la amiodarona,
junto con la dieltiazem y el verapamilo. También nos habla acerca de la floxetina, cual inhibe sobre todo a otros psicofármacos, ¿no? Como son otros antidepresivos tricíclicos. Le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, continuando, vamos a seguir con lo que son tipos de inductores enzimáticos. Tenemos lo que es del tipo 1, en el cual acá se encuentra lo que es el fenobarbital. Dice que son moléculas que después de un tiempo de estar en actuación, 1 hora de pocos días, se origina una respuesta anatómica funcional, que es el aumento del tamaño de células, también puede ser el aumento del peso del hígado, el incremento del tamaño y la actividad del retículo endoplasmático liso, aumento muy general de las actividades de las enzimas oxidasas, que estas pueden ser bloqueados por posterior exposición a inductores tipo 2. Tenemos la de gran inducción de la subfamilia citocromo P452B1 y consecuente de lo que son las enzimas monooxigenasas, que dependen de lo que es del citocromo. Ello es evidente por la oxidación del hidrocarburo alifático y derivados, ¿no? Tenemos también lo de que es el tipo 2, que son los hidrocarburos policíclicos y nitroderivados aromáticos, que son que también dice que son compuestos nitroderivados, como le dije, que son moléculas planares aromáticas, productos liposolubles que originan poco aumento del tamaño de las células y de un órgano como es el hígado. Escasas alteraciones también del retículo endoplasmático, una pequeña variación de las proteínas microsómicas, lo que es la disminución de algunas enzimas, pero también aumento de lo que son la oxidasa y la epoxidasas de hidrocarburos aromáticos, ¿no? Tenemos también lo que es esta inducción, que es más especialidad en el tipo del fenobarbital, y dice también que la inducción del tipo 2 bloquea la capacidad inductora del fenobarbital, pero favorece a la acción de lo que son los hidrocarburos policíclicos, que estos suelen conducir a carcinogénesis. Para poder medir el mecanismo inductivo de los hidrocarburos policíclicos, definitivamente se valora que es la actividad de la aril hidrocarburo hidroxidasa, que esto origina diversos metabolitos que preferentemente actualmente determinan lo que es la desalquinación oxidativa, por lo que es la monooxigenasa. Y tenemos también aquí, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo de que es el tipo 3, que está inducido por los esteroides y hormonas diversas, que están, estas hormonas están citadas en la mayoría de las hormonas corticoides, somatotropinas y sexuales, ¿no? Son estimulantes de la síntesis proteica en general y diversas enzimas en particular, como son, ejemplo, la pregnolona, que induce la síntesis del CYP453 y del NAPH, óxido reductasa del grupo, aunque ese grupo es todavía no están muy estudiados. También tenemos lo que es el tipo 4, que podemos aquí incluir distintos compuestos, ¿no? Por ejemplo, acá dice que son bifenilos policlorados, ¿no? Que inducen a que son familias de citocromos que son carcinógenos. Otros que también constituyen al humo o tabaco, los gases que escapan de lo que son los motores de explosión y presentes en los alimentos asados y ahumados, así como los ácidos grasos poliinsaturados, que es la PUFA, ¿no? Integrantes también de aceites de maíz, el cacahuate, el lino, que son multiinductores, aunque fundamentalmente también actúan lo que son del tipo 2, ¿no? El etanol también preferentemente es metabolizado en el alcohol hidrogenasa. El alcohol etílico también presenta 3 tipos de interacciones enzimáticas, que es, por ejemplo, el bebedor ocasional. El etanol experimenta lo que es una competencia metabólica de un fármaco, que son biotransformados por las mismas enzimas deshidrogenasas, que esto interfiriéndose mutuamente lo que es la eliminación a un alargamiento de lo que es la vida media, ¿ya? Y en efecto ambos, por otro lado, compuestos como el disulfiram. También tenemos al cloranfenicol, la cefalosporina, que lo que son inhiben a los aldehídos de la deshidrogenasa, ¿no?
interfiriendo en la eliminación del metabolito del alcohol. Finalmente, lo que es el bebedor habitual o crónico, pero con un hígado normal, ha inducido diversas enzimas oxidasas que aceleran lo que es la biotransformación con disminución de lo que es una vida media de diversos fármacos. También inducen a lo que es el cannabinol hidroxidasa, que el efecto máximo requiere cierto tiempo variable en cada caso. Después de ser administrado en el inductor, aumenta la dosis que puede incrementarse en un efecto hasta cierto límite, ¿no? Cuando dos inductores, el resultado dos inductores se administran, el resultado es mayor. Lo que hace posible la inducción de diferentes mecanismos. Siguiente, por favor. Gracias, doctor. Doctora, buenas tardes. Principales fármacos inductores enzimáticos. Los fármacos inductores enzimáticos son antiepilépticos, son inductores típicos y de los más importantes. Como por ejemplo, acá podemos mencionar la carbamazepina, que dentro de ese grupo está la fenitoína, el fenobarbital, el alcohol, que es la ingesta crónica de tabaco y de alcohol. La rifampicina, dentro de ese grupo está la gliceofulvina. Siguiente, por favor. Siguiente, compañera, por favor. Acá también podemos tener los estrógenos, los hidantoínas, fenilbutazona, los barbitúricos, excepto el butalbital, los glucocorticoides, que en este grupo tenemos a la hidrocortisona, a la prednisolona, la dexametasona, la metilprednisolona, triamcinolona, la betametasona y el flucocortisona. Siguiente, por favor. Profesora, continuando una breve ubicación de las diapositivas, pero voy a hablar un poco de la inducción enzimática. La inducción enzimática se da a nivel del metabolismo o de la biotransformación. La inducción enzimática es un fármaco que se va a unir a una enzima y lo que va a producir es que va a inducir a un aumento de su actividad, ¿no? Es decir, va a inducir al metabolismo de otro fármaco y de esta manera la síntesis enzimática. Bueno, hay algunos fármacos, la enzima de 50 va a acelerar su metabolismo de otro fármaco del mismo, ¿no? Por consiguiente, se puede decir que el fenómeno de inducción lo que va a ocasionar generalmente es la ineficacia. Según como se puede observar en esta imagen, bueno, hacemos como ejemplo de que se administra un fármaco 2, el cual está aquí. Bueno, al administrarlo de forma aislada, lo que va a ocurrir es que va a llegar al hígado y se va a metabolizar por medio del citocromo P450. Pero si a su vez administra un fármaco, lo llamaremos el fármaco 1, el cual puede ser metabolizado no por el como P450, pero sin embargo, si lo induce va a provocar para que lo trabaje más, lo que va a generar es que aumente su metabolismo del fármaco número 2 y al metabolizar un fármaco antes de tiempo, lo que ocurre es que no le va a dar el tiempo para dar su efecto o no va a llegar a suficiente concentración al órgano diana. Lo que generará de esta manera es que el fármaco 2 al ser administrado sea ineficaz, ¿no? Ya que uno de los fenómenos de la inducción o lo que ocasiona generalmente es la ineficacia. Bueno, eso es todo, profesora. Esas son nuestras referencias bibliográficas. Bien. Camarena, ¿qué parte expuso?
Sí, doctora, yo puse los fármacos. Ya, está bien, gracias. Nos vamos a quedar acá por ahora. Agradecemos la presentación.